Pues nada, muchas gracias por estar aquí este ratito. Bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un gusto, es un placer estar este ratito pudiendo compartir pues todo lo que tenga que ver con el PCI, con el proceso corporal integrativo. Y en concreto este ratito, esta conferencia, la vamos a centrar sobre todo en hablar sobre los contenidos de la formación, que en realidad es hablar sobre el PCI. Entonces la idea sería que estuviéramos alrededor de una hora y cuarto aproximadamente con flexibilidad, que os pueda explicar de dónde viene el PCI, cuáles son las fuentes, cómo ha ido un poquito evolucionando, cómo es el programa, un poco las bases, los fundamentos del programa, y que luego al final tengamos un ratito para también si tenéis alguna pregunta, si queréis aclarar algo, si algo que no queda claro. Esto sería para mí un poquito el objetivo de este encuentro, ¿vale? Entonces yo os recomiendo, si tenéis ganas, de que tengáis a mano un papel y un bolígrafo por si necesitáis apuntar algo, y también si queréis, cuando tengáis alguna pregunta, a mí me sirve para gestionar el tiempo al final de la charla. Quien quiera puede poner ahí una mano alzada para que yo sepa que hay una pregunta, porque no es lo mismo que haya una pregunta, que haya 5 o que no haya ninguna también, ¿no? Pero bueno, la idea sería que podáis estar escuchándome y que mientras tanto podáis también, pues a lo mejor os surge alguna duda, alguna pregunta mientras me vais escuchando, y que luego al final podamos tener un ratito compartido, las personas que estáis presentes, pues para compartir cualquier aclaración que sea necesaria. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna persona que se está uniendo en este momento? Dame un segundo. Vale. Bueno. Ok, a ver. Creo que estamos todos ya, ahora mismo. Vale, igual se incorpora alguna persona más. Bueno, pues ya veo que alguna persona me conocéis, otras personas pues estáis, a lo mejor sois nuevos o habéis escuchado hablar de la formación o del proceso corporal integrativo. Me gustaría ser lo más concreto, lo más sintético posible y contaros qué es el PCI. Bueno, hay muchas maneras de responder a esta pregunta. Si hubiese algún alumno en esta reunión, siempre se quedan un poco inquietos porque hay muchas maneras de responder qué es el PCI, ¿no? No es fácil de hablar, no es fácil de explicar, aunque es muy fácil de experimentar. Esto es un poco parte de la riqueza que tiene esta metodología, que es muy rica, es muy flexible y por lo tanto a la hora de definirla hay veces que hay muchas maneras de definirla, ¿no? Si tuviéramos que ir poco a poco, voy a tratar de ir haciendo como un embudo, ¿vale? Para ir llegando como a una conclusión. Primero os voy a hablar y luego os voy a enseñar unas diapositivas, ¿vale? Yo diría que el PCI lo que hace básicamente es una experiencia corporal y es una experiencia que deja una huella bastante profunda en nuestra inercia de vida, en nuestra inercia de cómo funciona nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra mente. Supongo que más o menos sabéis que todos tenemos una inercia de cómo hemos organizado el carácter en relación a esos 3 elementos. Entonces lo que hace el PCI es dejar una huella que de alguna forma cambia, modifica, modula, esculpe de alguna manera una manera distinta de cómo relacionamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. En realidad, esto que digo, esta experiencia transformadora, tiene que ver mucho con aprender de lo que nosotros llamamos nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros hábitos, ¿no? Es algo que nos va a ayudar en la medida en que lo practicamos de forma habitual, como estamos haciendo en las clases online o en las clases presenciales, o de forma puntual las personas que están haciendo formación y lo hacen en el formato que estamos haciendo ahora mismo, que es una vez al mes, lo que va haciendo es que de alguna manera va poco a poco cambiando la relación entre tu cuerpo y tus emociones. Podríamos decir que partimos de la situación normal, habitual para todos nosotros, en la cual vivimos nuestro cuerpo como si fuera un objeto y nuestra mente como si fuéramos el sujeto. Es decir, que normalmente todos vivimos identificados con una serie de ideas, con una serie de creencias, con una serie de deberías, etcétera, etcétera. Es esta idea de Descartes, de pienso, luego existo. Esto es lo más habitual en cualquier persona dentro de la neurosis que todos habitualmente manejamos. Sin embargo, cuando hacemos trabajo corporal, cuando hacemos PCI, y no solamente PCI, cuando hacemos yoga, tai chi, qigong, cuando hacemos técnicas psicocorporales, ocurre un fenómeno, que ahora os lo voy a intentar explicar de una forma concreta, rápida, es que separa
el discurso mental. Nuestro discurso mental se va poco a poco ralentizando e incluso llegando al silencio en la medida en que tenemos más capacidad de consolidar la conexión a nuestras sensaciones corporales. Entonces, una persona, en la medida que va trabajando, que va entrenando con la corporalidad, tiene más capacidad, a ver que se incorpora alguien, vale, no, tiene más capacidad para callar de alguna forma toda esa cantidad de introyectos, de hábitos que vienen del pasado, que vienen de la infancia, que vienen de cómo hemos configurado nuestra personalidad y que de forma inconsciente proyectamos hacia nuestro futuro. De alguna forma nos saltamos a nosotros mismos. Es como si estuviéramos todo el rato utilizando la información que hemos aprendido en los primeros 7 años de vida. Toda esa información se ha quedado inscrita en el cuerpo, inscrita en las emociones e inscrita en una forma de pensar, y es con la que proyectamos nuestra manera de ser al futuro. Entonces, por eso vivimos el cuerpo como un objeto y vivimos los pensamientos como si fuéramos el sujeto, como yo soy un poco lo que creo, lo que pienso, ¿no? Lo que decía Descartes, pienso lo que existo, ¿no? Y de alguna manera lo que vamos consiguiendo con este tipo de trabajo es invertir. No, realmente no es invertir, es equilibrar. Es decir, que haya también momentos donde yo me vivo el cuerpo como sujeto y los pensamientos como objeto. ¿Vale? Entonces, la idea sería poder tener acceso a estos dos tipos de experiencia, en los cuales yo me viva de vez en cuando, por lo menos, como que yo habito, vivo, soy el cuerpo y mis pensamientos son un objeto que me ayuda un poco a interpretar la realidad, y en otros momentos, cuando estoy más relajado, cuando estoy en realidad más distraído de mí mismo, me puedo dar cuenta de que, bueno, pues tengo una manera de pensar en relación a una serie de creencias, y las dos cosas las necesitamos. Pero sobre todo necesitamos más esa experiencia de vivirnos desde el cuerpo, porque es una experiencia que nos ayuda a regularnos, a modularnos, a vivirnos más, de una forma más saludable. De una forma más saludable sería un poco la conclusión. Entonces, el modelo del PCI, del proceso corporal integrativo, lo que hace es un modelo que es un modelo bisagra entre metodologías que están basadas en disciplinas contemplativas, como por ejemplo el yoga o como por ejemplo la meditación, y disciplinas contemporáneas, como pueden ser la bioenergética o la Gestalt. El PCI lo que consigue es un tejido orgánico para hilar esa metodología, donde trabajamos con entender que venimos de un pasado que viene marcado por una serie de vivencias que quedan inscritas en el cuerpo, como decía antes, pero la forma de trabajarlo no lo hacemos al uso de lo que sería, pues a lo mejor un trabajo terapéutico. Lo hacemos a través de una serie de recursos que os voy a explicar durante este ratito de conferencia, ¿vale? Básicamente con el cuerpo, con la expresión, con la creatividad y con la atención plena, básicamente. Vale, ¿cómo se formó? ¿Cómo empezó? ¿De dónde viene esta idea del PCI? Bueno, pues hay 4 elementos clave para que de alguna manera pueda estar compartiendo esta conferencia con vosotras y con vosotros. Lo primero es que hay un elemento muy importante en mi proceso personal, sobre todo personal, pero luego también profesional, se convirtió en profesional, que es una curiosidad. Es decir, yo siempre he tenido mucha curiosidad por entender qué me pasaba cada vez que hacía alguna serie de cosas y cómo estas cosas que hacía me transformaban, me hacían sentirme muy distinto. Cosas que tienen que ver, como por ejemplo cuando hacía yoga de pequeñito, pues yo notaba que mi forma de sentirme, mi forma de relacionarme con mis hermanos, con la vida, realmente tiene una cualidad muy distinta. Cuando hacía deporte, yo notaba que tenía más sensación de energía, de vitalidad, de seguridad. Luego cuando hice teatro, cuando hice Gestalt, cuando hice bioenergética, etcétera, distintos tipos de danza también. Todo esto, con el paso de los años, me ha ido manteniendo en una curiosidad muy abierta, de no conformarme con entender lo que son los principios de la técnica que haya aprendido en cualquiera de las áreas que os acabo de comentar, tanto de desarrollo personal como artístico, como creativo, sino quería entender qué estaba pasando, por qué si hago una sesión de Gestalt, luego noto que tengo un acceso a cierto tipo de emociones mucho más claro, nítido, que cuando hacía, por ejemplo, bioenergética, que es otro tipo de contacto emocional que conseguía. O cuando hacía danza, distintos tipos de danza. ¿Qué pasaba dentro de mí para que yo tuviera una experiencia
tan distinta cuando hacía, por ejemplo, danza contemporánea o cuando hacía danza contact, por ejemplo, ¿no? Estas preguntas siempre me han inquietado de una forma creativa, me han estimulado mucho y a día de hoy me siguen interesando mucho. Pero hay un elemento constitutivo del PCI que tiene que ver con ese elemento de la curiosidad. Una curiosidad que ha hecho que un puzzle, una serie de piezas de un puzzle que al principio estaban separadas, yo no entendía, yo no sabía, yo no podía explicar ni a mí ni a nadie qué conexión existía entre el yoga y la bioenergética, entre la Gestalt y el arte. No, había ciertos puntos de conexión, pero realmente no tenía la capacidad de entenderlo, ¿no? Entonces esa curiosidad ha sido muy importante. El siguiente elemento que ha sido muy, muy importante ha sido la confianza, sobre todo de esas personas que me han inspirado para que yo pueda elaborar y profundizar en esa curiosidad. Bueno, que llevo mucho tiempo con ella, ¿no? Y bueno, pues dentro de esas personas que me han inspirado mucho, y me acuerdo en este momento, que seguro que me dejó a muchas, porque son muchas las personas que me han inspirado, pues están pues, Susana Estela, Graciela Figueroa, Claudio Naranjo, Antonio Asín, Susi Estroque, bueno, mucha gente que ahora mismo la comento, la Lama Tashi también, que trabaja con ella, y últimamente, por ejemplo, os quiero comentar a Nazaret Castellano, que es una neurocientífica con la que estamos trabajando también desde hace unos 3-4 años y que también me está inspirando mucho mi propia curiosidad, elaborar, darle un marco a esas preguntas, ¿no? ¿Qué conexión tiene para el sistema nervioso el movimiento, la música, la expresión emocional? Bueno, pues eso ha sido muy importante. Otro elemento muy importante, súper importante, el tercer elemento ha sido la confianza y la entrega de todos los alumnos que durante más, bueno, no sé si son más, pero alrededor de 30 años ya, pues han asistido a clases, cursos, talleres, formaciones en ámbitos muy distintos que van desde el mundo de la empresa, el mundo de la comunicación, hasta el mundo de la creatividad, el mundo de la educación, el coaching, en fin, de alguna manera esta curiosidad desde la corporalidad y desde el mundo de la inteligencia emocional me ha ido llevando a una dirección muy abierta. No he tratado nunca de encerrar el PCI en una disciplina, sino más bien que sea un motor de descubrimiento de cualquier tipo de aplicación que podamos necesitar donde el cuerpo está presente, ¿no? Que en realidad es en todo, ¿no? Y lo último importante para constituir el PCI, yo creo que hay un elemento importante de coraje personal en atreverme a no llegar a conclusiones precipitadas, en mantener esta curiosidad abierta, permanecer un poco activo en no creer que me sé algo, sino más bien seguir trabajando con estas preguntas en las clases, en los cursos, en los talleres que sigo dando a día de hoy, ¿no? Bueno, pues todo esto, estos 4 elementos, para mí son como un poco realmente la fuente de lo que comparto, ¿no? Que lo llamamos a día de hoy PCI, Proceso Corporal Integrativo, que lleva en marcha desde aproximadamente, pues debemos llevar haciendo PCI unos 16, 17 años ahora mismo, y la verdad es que empecé bueno, pues teniendo una experiencia con una formación, la primera formación que hice, para ver si tenía sentido, y desde entonces, pues hasta hoy, no hemos dejado ni un solo año de seguir haciendo formación. Ha sido una formación pues, que ha tenido muy buena repercusión y que a día de hoy, incluso con la pandemia de por medio, pues hemos conseguido resistir y sacar adelante pues, talleres y grupos de formación que están activos ahora mismo, vamos. Así que bueno, esto sería un poco el planteamiento de dónde viene el PCI, ¿no? Y antes de enseñaros un poco el detalle, esto que os decía de trabajar más con esta idea de embudo, ¿no? Quería también hablaros como de lo que para mí serían 6 claves un poco que me ayudan también a orientaros en que veáis un poco por dónde funciona el PCI. O sea, dentro de esta curiosidad que os digo, dentro de estas personas que me han inspirado, dentro de toda esta experiencia de años trabajando, bueno, pues por dónde funciona esta metodología, qué tipo de lugares visita esta metodología, ¿no? Bueno, hay algo que tiene que ver con el momento, tal vez ahora casualmente es más que antes por el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia, como ya os he explicado, existía el PCI hace mucho más tiempo, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con buscar una metodología que tenga que ver con saber aplicarla a una manera de vivir en la que estamos inmersos, que es muy incierta,
que es muy cambiante, que es muy variable, que es poco previsible, que cada vez es más compleja. Que ahora cuando digo esto, a todos, o por lo menos a mí, se me viene la cosa del COVID, lógicamente, ¿no? Pero que antes del COVID seguía siendo igualmente ambigua, compleja, difícil, ¿no? de encasillar, que creo que es algo esencial de la propia vida, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido importante tratar de buscar cómo encuadrar la inteligencia emocional en un marco que sea más amplio y más complejo de lo que a mí me han enseñado y en el que haya una relación más explícita entre las emociones, el cuerpo y el estilo de vida de cada persona, ¿no? Para mí es algo que me viene latiendo hace tiempo y que para mí forma parte un poco de la esencia de lo que intento elaborar a través de la formación y a través del PCI en concreto, ¿no? Entonces, dentro de esto hay una serie de, que yo lo llamo como un poco los principios básicos, ¿no? De lo que se fundamenta el PCI, de cómo funciona, serían como los mecanismos del reloj, ¿no? Un poco como las tuerquecitas más pequeñas del reloj, ¿no? Lo primero sería ver que el porvenir de la inteligencia emocional está latente en el trabajo preexpresivo, en el trabajo precognitivo, es decir, en la conciencia corporal. Esto a día de hoy, esta frase que os acabo de decir, que el trabajo preexpresivo es un poco la garantía, podemos decir que es la garantía del trabajo emocional, es algo que ahora se puede decir con cierta garantía también porque la neurociencia lo está apoyando. Y claro, cuando yo escucho que la neurociencia apoya este argumento, pues me da mucha confianza porque antes era un argumento que lo podía aportar desde la propia experiencia, pero no tenía un argumento científico como el que podemos tener ahora mismo, ¿no? Es decir, que en la medida en que una persona tiene más entrenada su conexión a su conciencia corporal, su capacidad de gestión emocional es mucho más eficiente, tiene mucha más capacidad desde el contenedor, que es el cuerpo, de gestionar el contenido, que son las emociones. Esto sería un principio muy importante para entender cómo trabajamos en el PCI. El segundo principio importante sería ver que la expresión corporal es el fruto de ciertas conexiones con sensaciones de nuestra experiencia y viceversa. La experiencia, cuando vivimos, lo que hace es que nos provoca ciertas sensaciones. Es decir, de alguna manera es ver cómo el cuerpo ayuda a la mente y la mente ayuda al cuerpo. Es decir, hay una cosa de trabajar en equipo, que en la formación lo vemos en bastante profundidad y que luego en las diapositivas os voy a tratar de dar más detalle. En la formación lo llamamos el aprendizaje ascendente y descendente, es decir, como que el cuerpo en realidad tiene muchísimo que enseñarle a la mente, y esto es algo que anatómicamente, fisiológicamente, más que anatómicamente, es algo concreto, es algo real, ahora os lo voy a explicar un poquito, y también ocurre lo contrario, que la mente le enseña al cuerpo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto a nivel fisiológico? Pues que la información que llega del cuerpo al cerebro, si la pudiéramos poner en un cable, el cable que sube del cuerpo al cerebro es muchísimo más ancho que el cable que baja de la mente al cuerpo. Es decir, que hay mucha más información que procesar cuando estamos más atentos al cuerpo. Y se puede ver que una persona es capaz de tomar mejores decisiones en general en la medida en que tiene más capacidad de estar en contacto consigo mismo en el cuerpo. Es decir, cuando tú escuchas mejor tus tripas, cuando tú escuchas mejor tus tensiones, cuando escuchas mejor tu respiración, cuando escuchas mejor tus vísceras, ¿no? Tus sensaciones de la tripa, ¿no? Pues todo esto ayuda a tomar mejores decisiones, enriquece mucho tu capacidad cognitiva, ¿no? Que si una persona está solamente conectada con la parte mental, con la parte cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el PCI? Pues nutrimos, enriquecemos, alimentamos todo lo posible esas interacciones, esas conexiones entre el cuerpo, la mente y las emociones para que las personas puedan gestionar mejor su vida. Eso es lo que hacemos realmente. Otro de los principios también básicos es que vamos elaborando un puente con estas interacciones creativas entre los tres dominios, entre el pensamiento, entre el cuerpo y entre las emociones. Estamos todo el rato reelaborando la narrativa consciente e inconsciente, sobre todo, entre el que creemos ser, la idea que me he hecho de quién soy, y el que realmente somos.
Esto es un temazo que da para mucho, ¿no? Pero que de alguna manera al ir abriendo la capacidad experiencial de una persona, de la parte cognitiva emocional, a la parte cognitiva emocional y experiencial, se va amplificando su manera de sentirse a sí mismo y de sentirse en relación a los demás, en relación al mundo. Entonces va modificándose su idea de lo que cree que es, del que cree que es. Yo creo que soy una persona tímida, creo que soy una persona muy simpática, creo que soy una persona bla, 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 bla. Da igual lo que ponga después. Cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo, lo que pasa es que se enriquece y se modifica, se moldea un poco esta idea del que creo que soy a la experiencia del que me encuentro que soy realmente. ¿Vale? Esto provoca también la experiencia, la realidad de ver que es de alguna forma nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad también de empatía con los demás, de relacionarnos con los demás, nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios, nuestra capacidad de resiliencia también, son entrenables. Podemos entrenar todo esto. Y esto, en la medida en que lo entrenamos, lo hacemos más tangible para nuestra vida. Esto nos diferencia también de algunos modelos de formación, donde a veces lo que tenemos son una serie de experiencias que son profundamente transformadoras y luego se quedan ahí. En el PCI lo que acabamos entendiendo es que necesitamos cambiar algunas ideas de nuestros modelos de vida. Es decir, que igual que ya cualquier persona entiende que es importante alimentarse de cierta manera o moverse un poco de vez en cuando para tener una vida más saludable, pues los principios del PCI los podemos ir aplicando en el sentido de que podemos ver la importancia de repetir, de entrenar ciertos aprendizajes y cómo en la medida que los entrenamos y los repetimos, eso va cada vez modificando nuestra fisiología, realmente nuestra fisiología, nuestras conexiones neuronales y podemos tener el acceso a nuevas maneras de funcionar. Es como que tenemos un montón, y realmente son un montón de recursos durmiendo dentro de nosotros, latentes dentro de nosotros, y lo que tratamos de hacer con la formación es aprender a despertarlos, activarlos y dejar que las personas sean responsables de cuáles son esos recursos para este momento de tu vida en el que te encuentras. ¿Vale? Luego, también dentro de estas claves, otra clave que es un poco dentro del marco del crecimiento personal, es algo de sentido común, pero es muy importante, que es desde nuestras dificultades donde tenemos nuestras oportunidades. Y esto es bastante importante a la hora de entrenar, a la hora de trabajar, a la hora de hacer un proceso de transformación personal, ¿no? Es decir, que allí donde encuentro mis dificultades, las dificultades me dan la pista de por dónde necesito trabajar, ¿no? El cómo trabajar sí que es una cosa que tenemos que ir dándole el marco particular que le damos en el PCI, que es el que le damos en el PCI, que es distinto a otras metodologías, ¿no? Pero sí es importante ver que esas dificultades son realmente nuestras oportunidades. Y por último, solamente decir que prácticamente ya está dicho, que solamente desarrollamos aquello que ejercitamos. Es decir, si yo lo que ejercito es estar en la víctima, en el pobrecito, bueno, pues si en la medida en que ejercito eso, pues eso es lo que voy a fortalecer en mí. En la medida en que me hago más consciente de mis recursos y que los ejercito, pues eso se va a hacer más real en mi experiencia de vida, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el bienestar físico, el rendimiento personal, la capacidad de autogestión, como he dicho, son entrenables, pero es muy importante que vea que en la medida en que lo ejercito, esto no solamente es entrenable, sino que se desarrolla. ¿Vale? Estos serían un poco los 6 principios. Voy a pasar ahora a compartir con vosotros unas diapositivas. Voy a compartir pantalla y a partir de ahí os voy a poner una presentación para ponerme un poquito más, lo que decía, un poquito más en el embudo. A ver, dame un segundito, un momento. Compartir aquí. Pizarra, parte, computadora. Aquí, esto es. Vale. Bien. Voy a poner mejor lo de... Bueno, esto está bien.
Lo que os voy a presentar ahora, esta presentación, ya, yo creo que ya os he dicho todo, ¿vale? O lo más importante os lo he contado. Ahora me gustaría darle una segunda vuelta con estas diapositivas para, de alguna forma, sintetizar lo que os he contado y tal vez darle algunos detalles más, ¿vale? Pero lo más esencial ya lo he compartido. ¿Qué es el PCI? Bueno, espero a que entre una persona. Vale. Vale. Bien, pues como os decía, una técnica que realmente es de inteligencia emocional, porque lo que nos ayuda es a gestionar mejor nuestro mundo interno, pero que la particularidad que tenemos es que lo hacemos a través del cuerpo, a través de la expresión y a través de la atención plena. Para nosotros es un conjunto de recursos que los podemos distinguir, pero que están totalmente conectados, que no nos podemos diferenciar. Es decir, pues igual que la cabeza, la mente y las emociones forman parte del cuerpo, ¿no? de nuestra existencia, ¿no? Pero realmente trabajamos con esas distinciones. Nuestro objetivo principal es generar experiencias, entrenar experiencias, que yo me reconozca cuando estoy viviendo experiencias de coherencia. ¿Qué quiere decir de coherencia? Pues que trato de estar dándome cuenta de que en este momento estoy presente desde el cuerpo, desde las sensaciones emocionales y de las sensaciones corporales. Y que eso que acabo de decir es una sola experiencia integradora. Y que cuando estoy ahí, algo en mí se reorganiza, algo en mí cambia, algo en mí está cambiando cuando me vivo así. Entonces lo que tratamos en PCI es de fortalecer mucho, todo lo posible, estas experiencias de coherencia. ¿Qué es lo opuesto a una experiencia de coherencia? Pues la vida, digamos, general, lo que podríamos decir el carácter, la neurosis. Es decir, que normalmente, como ahora veréis en una diapositiva que tengo más adelante, pensamos una cosa, sentimos otra y básicamente hacemos lo que podemos, ¿vale? Entonces, lo que es la coherencia es intentar reconocerme, fortalecer, estabilizar todo lo posible esas experiencias en las cuales yo mismo me puedo empezar a reconocer y a experimentar de una forma alineada, organizada por dentro, ¿vale? Es un poco lo que le hace sombra a este orden es mi propio carácter, son mis hábitos. Bien, muy brevemente quería comentaros de dónde venimos en nuestra educación emocional y cuáles son un poco las consecuencias de vivir la educación emocional que todos hemos tenido. Podemos pensar a día de hoy, hace ya 25 años que hablamos de la terminología inteligencia emocional. Yo ahora voy a un curso, voy a una conferencia. Hace 7 años yo decía que levante la mano quien ha escuchado hablar de inteligencia emocional. Y a lo mejor levantaba la mano un 30, un 40, un 50% de gente que había escuchado hablar de inteligencia emocional. Hace 7 años más o menos. A día de hoy probablemente el 95% de la gente pueda haber escuchado y sepa algo de lo que es inteligencia emocional. Bien, nos queda mucho trabajo por delante para que esto sea, desde mi punto de vista, una realidad. Yo creo que estamos en la A de la inteligencia emocional. Estamos todavía con una gran necesidad de aprender cómo hacer esto realmente sólido, la palabra inteligencia sea una palabra real, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque venimos de una pobreza, de un analfabetismo emocional muy fuerte, ¿no? Todos nosotros, todas nosotras nos hemos educado básicamente con modelos externos, es decir, para que me quieran, para que me atiendan, para que me valoran, para que me reconozcan, nos han dado modelos externos. Es decir, me han dicho de pequeño que si me como todo, pues soy un niño bueno. Si hago esto, pues y me porto bien, pues me dan una palmadita en la espalda. Si estudias lo que se supone que tienes que estudiar, pues los papás se ponen contentos contigo, etcétera, 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 ¿no? Es decir, da igual un poco las palabras, no son importantes las palabras, es el modelo con lo que nos hemos educado, que es un modelo externo, es decir, que viene de fuera el que yo haya tenido que orientar mis decisiones hacia una valoración de mis emociones. No he podido aprender mis emociones desde mi propia experiencia, desde mis propias sensaciones, sino que lo he tenido que hacer desde una valoración externa, es decir, para que me quieran, para que me valoren, he tomado esas decisiones. Entonces nos hemos hecho todos un lío muy grande, porque a veces coinciden, pero la gran mayoría de las cosas, o muchas de las cosas, no coinciden. He aprendido a hacer muchas cosas,
por las cuales he conseguido cariño, atención, reconocimiento, valoración, etcétera, etcétera, pero que no están alineadas con mi experiencia. Y esto es muy importante que lo veamos, porque tiene consecuencias para nuestra manera de vivir. ¿Qué consecuencias tiene? Pues básicamente pues que hemos aprendido a vivir desconectados. Sería el resumen de esta diapositiva, que tiene muchas palabras, ¿no? Básicamente hemos aprendido a vivir desconectados. Y desconectados con un modelo externo. Esto quiere decir que hemos tenido que hacer del cuerpo un objeto. Lo que decía antes, el cuerpo un objeto y los pensamientos un sujeto. Me he ido a vivir a la cabeza porque me he desconectado, he necesitado desconectarme por este modelo de aprendizaje emocional, desconectarme de mis sensaciones, de mis necesidades. Cuando una persona, cuando un niño sobre todo, aprende a desconectarse de sus sensaciones, lo que le va a pasar inmediatamente es que se va a sentir aislado de sí mismo porque no se conecta consigo mismo. Cuando un niño se siente aislado de sí mismo porque se desconecta de sí mismo, otra sensación, una emoción que le va a generar es miedo. Una persona que se siente aislada, pequeña, una persona pequeña, un niño pequeño, cuando se siente aislado, siente miedo. Aunque vea ahí sus padres, aunque vea ahí sus amigos, no se siente segura con su capacidad de reconexión, con su capacidad de reconocimiento sería, ¿no? Y eso produce una sensación de desasosiego, de intranquilidad, de inquietud. Es decir, partimos de una manera de educación emocional, de inteligencia emocional, que básicamente nos genera un estado inquietante, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que básicamente nos vamos desconectando poquito a poquito de la realidad presente y nos vamos a vivir, como decía al principio de la conferencia, al pasado para proyectarlo al futuro y nos saltamos el presente. Estos son un poco los mecanismos dichos así rápidamente como solemos empezar a trabajar con nuestra situación personal. Vivimos, como decía antes, en la distracción, básicamente vivimos desconectados de nosotros mismos, no nos queda otro remedio y pensamos una cosa, sentimos otra y estamos haciendo siempre lo que podemos. Pero la buena noticia, que también las hay, es que hoy en día, y gracias a las aportaciones que en los últimos años he podido utilizar como afirmación del proceso de aprendizaje del PCI, y que es el modelo que utilizamos en la formación, que es el modelo de una mente corporeizada. El modelo de una mente corporizada. Es decir, hasta hace poco no, hoy todavía, digamos, existe el modelo cerebrocentrista. Es decir, como que a mí en el colegio, y supongo que a todos vosotros y vosotras, os han enseñado que todo se rige por el cerebro. Bueno, pues este modelo ya está anticuado, ya no es vigente desde la neurofisiología, ¿no? Ahora sabemos que tenemos también que tomar decisiones no solamente desde el cerebro, sino desde otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Como ahora vamos a ver, ¿no? Y que las emociones y los sentimientos los podemos regular y aprender a trabajar y a elaborar desde un trabajo corporal consciente. Como os decía antes, la conciencia corporal es la garantía de una regulación de nuestras emociones. Y nosotros lo que hacemos en PCI, en la formación, es protagonizar mucho esta aportación al trabajo emocional. A día de hoy sabemos y podemos decir que nuestras creencias, nuestras dificultades y también nuestras fortalezas podemos y deberíamos aprender a trabajarlas también desde la corporalidad, no solamente desde la emocionalidad, no solamente desde las estrategias cognitivas, sino cómo llevarlas esto al cuerpo, a posturas, a gestos, a expresiones que tienen voz, que tienen respiración, que tienen tono muscular, que tienen relación espacial, que tienen interacción, ¿no? Es decir, que tienen materia, ¿no? Que tienen cuerpo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto, ¿no? Entonces, para nosotros, para Incorpore, digamos, es una de nuestras fortalezas, poder aportar esto a las disciplinas que hoy día se están compartiendo, ¿no? De desarrollo personal o otro tipo de en educación, en empresas, en coaching, etcétera, etcétera. Bien, ahí en concreto podemos ver, digamos, cómo, por ejemplo, lo que hasta ahora llamamos inteligencia emocional tiene mucha relevancia lo que también se podría llamar la inteligencia del corazón. Que lo comento porque a lo mejor no todo el mundo sabe que a día de hoy se sabe que hay neuronas, hay tejido neuronal en el corazón.
Y esto cada día, y digo cada día porque realmente a día de hoy se están sacando más y más investigaciones que amplifican este apasionante para mí descubrimiento, ¿no? Que es que el corazón toma sus propias decisiones. Es más, el corazón regula muchas de las decisiones que después toma el cerebro. Podríamos decir que manda mucho o tiene mucho que decir el corazón sobre lo que decidimos finalmente cuando hacemos una acción. Hay mucha información desde mi punto de vista apasionante que a mí personalmente me ha cambiado mi manera de entender el trabajo personal y el trabajo emocional con el que aprendí hace muchos años, ¿no? Y una de estas cosas es entender que el campo magnético y el campo magnético que tiene el corazón es 5.000 veces, bueno, da igual, como si fuera 25.000 o fuera dos veces más fuerte que el campo electromagnético del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Esto en realidad tiene una serie de connotaciones en nuestra vida personal bastante significativas, bastante sutiles también, ¿no? Que tienen que ver con la capacidad de compasarnos, con la capacidad de sintonizarnos personalmente con las conversaciones, en las relaciones, las situaciones de todo tipo de la vida, ¿no? Es decir, como que el corazón de alguna forma favorece que podamos estar en una relación con un nivel de sintonía bastante mayor que el que conseguimos con nuestra capacidad cognitiva, por ejemplo, ¿vale? Esto lo digo así un poco a nivel anecdótico. Aquí me gusta un poco aprovechar el hecho de que haya podido participar en una investigación, esta es Nazaret, en la cual han estado investigando esta relación que os cuento, ¿no? Entre el cerebro, las emociones y el cuerpo. Y bueno, pues he tenido la suerte de poder participar como sujeto de investigación en esto que os estoy compartiendo, y también para mí me ayuda un poco a reforzar la confianza en lo que estoy compartiendo en la formación, porque no solamente es algo que conozca desde la experiencia o desde la lectura o desde la teoría, sino que también, bueno, pues afortunadamente, pues lo cuento como una anécdota, pero también he tenido la suerte de participar en este tipo de investigación y corroborar, ¿no? Corroborar que existe, que esto que estamos hablando es algo real, que es algo concreto, ¿no? Otro elemento importante es lo que se puede llamar también la inteligencia digestiva, que hace unos años no existía este término, ¿no? Ahora está empezando a haber una especie de boom de muchísima información, se está empezando a generar. Creo que afortunadamente, ya no solamente de ver la importancia de la alimentación, que esto se sabía hace ya mucho tiempo, ¿no? Sino algo muchísimo más detallado, ¿no? Se está consiguiendo, por ejemplo, tratar depresiones solamente con cambios en la alimentación, cosa que hace unos años era impensable. Están superando incluso a las medicaciones actualmente que está dando la psiquiatría en algún tipo de depresión, solamente entendiendo cómo mejorar todo el tema de la microbiota intestinal, cómo mejorar todos los procesos digestivos, y sobre todo por un elemento, porque en el intestino tenemos el 90% de la serotonina, que es la que genera la mayor sensación de bienestar que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, mucha gente que está con estados depresivos, entender esto, trabajar con esto, es una gran oportunidad para sencillamente empezar a sentirse de una forma distinta, ¿no? Y sin medicación, en algunos casos, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Bien, hay un responsable de que todo esto que estoy hablando con vosotras y con vosotros tiene mucha relación con una parte de nuestra fisiología que es el nervio vago. El nervio vago también es algo que está cogiendo un protagonismo en los últimos años, diría que en los últimos 10 años más o menos. Porque se llama vago porque va por ahí, se mete desde el cráneo y va vagabundeando hasta el intestino. Si os dais cuenta, si veis aquí en este mapa, va pasando desde el cráneo, que es donde están ahí cortados, son los pares craneales, y va pasando por la voz, es decir, tiene influencia en la voz, tiene influencia en el corazón, en la latido cardíaco, en la respiración, en todo el sistema digestivo, en todas las vísceras, en el colon, etcétera. Vamos, prácticamente es el nervio que tiene más importancia en nuestra regulación fisiológica y también en nuestra regulación emocional. Entonces, hemos ido entendiendo y hemos ido aprendiendo con lo que hemos ido practicando y estudiando la importancia que tiene que ver la regulación del nervio vago
para entender cómo tener una mejor regulación emocional. Y esto es algo que cuando empecé hace 16 o 17 años a hacer PCI, no lo sabía, no lo podía contar, aunque lo ponía en el texto. Ahí tengo publicidades guardadas donde ponemos y regula el sistema nervioso. Y yo digo, bueno, yo esto lo pongo porque lo experimento, la gente me lo dice, que se siente más equilibrada, que duerme mejor, que gestiona mejor el estrés, pero no tenía ni la menor idea que esto era el nervio vago, ni tenía ni la menor idea de que esto era una cosa que se podía estudiar. Yo ahora mismo estoy encantado de poderlo decir con esta claridad, que antes pues era mucho más difícil, era más intuitivo de alguna manera, ¿vale? Entonces en la formación, en el PCI, tratamos de aportar todo lo posible pues con conferencias y con prácticas, porque podríamos decir que la mayoría, la esencia del trabajo del PCI es la regulación. Hay una parte muy importante que es la regulación de la curva, cómo vamos haciendo curvas de regulación con el nervio vago, ¿no? Entonces, esto es una parte esencial a nivel, digamos, fisiológico, ¿no? A ver, siguiente diapo. A veces me funciona un botón y a veces no me funciona. Bueno, hay otro tema importante dentro de lo que es la formación, de los contenidos de la formación, que es la importancia de la postura. Ahora estamos haciendo, lo digo por si por casualidad a alguien le interesa, estamos haciendo una serie de conferencias, talleres conferencia. Hicimos uno hace 2 semanas, tenemos uno este sábado, en el cual hablamos en este taller, es un taller experiencial, pero también hay una parte explicativa, la importancia que tiene nuestro estado anímico, la postura corporal, ¿no? Este es un ejemplo, esta diapositiva que veis aquí es un pequeño chiste, ¿no? Donde podéis ver la importancia que tiene, pues, donde dice, bueno, si quieres estar deprimido y que te salga bien, es importante que tengas la cabeza para abajo, el pecho un poco hundido, porque así uno se deprime bien, ¿no? Y es verdad que uno, o sea, que no es una broma, es cierto, ¿no? Es mucho más difícil deprimirse si tu corporalidad está estructurada, está organizada, está arraigada, tienes una respiración abierta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos que impiden o limitan o dificultan que tu estado depresivo crezca o se expanda, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Y esta diapo, bueno, ya os la he contado, vamos a esta directamente. Para mí esta frase es bastante significativa de la formación y del PCI. Dice así, dice que podríamos decir que el carácter es la manera inconsciente en la que yo aprendí a luchar contra mi cuerpo. Es la parte, digamos, que es más visible. Es todo lo que, desde el punto de vista de la bioenergética, Reichiana y de Lowen, hablamos de las corazas musculares, ¿no? Mi carácter es la forma en la que aprendí a luchar contra el cuerpo. En el momento en que empezamos a escuchar el cuerpo, esta lucha se para. Entonces, ¿qué quiere decir que esta lucha se para? Son esos momentos que os decía al principio, esos momentos de coherencia, esos momentos donde de pronto se abren las nubes y se ve el cielo. Bueno, pues esos momentos que experimentamos a veces cuando hacemos deporte, a veces cuando hacemos yoga, cuando hacemos meditación, mindfulness, son esos momentos donde se para la lucha. Y son esos momentos donde una persona pues tiene una sensación de estar en coherencia, estar en silencio. Entonces, esto es muy importante en nuestro trabajo, ¿no? Dejamos de luchar. ¿Y cómo dejamos de luchar? Con las herramientas que ahora os voy a explicar que utilizamos. Hay esta creencia, que es muy importante, también os he hablado ya al principio, que es pensar que la tensión es quien creo ser, yo creo que soy la tensión. Esto tiene unas consecuencias. Podemos estar hablando toda la conferencia sobre esta diapositiva, ¿no? Me he identificado con las ideas que tengo gracias a mi tensión, respiro como respiro gracias a mi tensión, me expreso emocionalmente como lo hago gracias a mi tensión. Pero quien realmente hay detrás de mi tensión es mi relajación. Y cuando yo suelto mis tensiones, aparece una parte de mí que solamente tengo acceso, solamente puedo tener acceso a ella cuando trabajo cierto grado de confianza, cierto grado de regulación, cierto grado de relajación. Podemos vivir toda la vida desde el otro lugar o podemos hacer un trabajo regulado para vivirnos desde la tensión, pero también desde la sensación de relajación, que es quien realmente somos, ¿no? No voy a entrar en el tema del trauma porque se hace muy grande para esta explicación, pero sí voy a entrar en esta diapositiva que para mí también es una síntesis poética que habla de lo que hacemos en el PCI, que dice, si la mente es como el aire y el cuerpo es como la arena, si quiero ver cómo se mueve el aire, lo puedo ver en la arena. Esta es una frase que viene de los tuareg del desierto
que yo la escuché de esta mujer, de Body Mind Centering viene, pero que para mí es muy significativa, ¿no? Como que es muy real que la mente es etérea, es aérea, que vivimos en la mente, es decir, vivimos bastante en el aire. Y sin embargo podemos ver cómo se mueve ese aire a través de la corporalidad, viendo nuestra forma, nuestra morfología corporal, nuestras posturas, nuestra forma de apoyarnos. En Incorpore hablamos mucho de que bailamos como vivimos. Y es verdad, bailamos como vivimos y respiramos como vivimos también. Entonces lo que vamos haciendo con la formación y con las clases y con todo lo que hacemos aquí es aumentar significativamente tu capacidad de autoobservación. Que tú te empieces a dar cuenta de ti mismo, de ti misma, y el hecho de darte cuenta te va revelando, te va dando lugar a que te des cuenta, te des más cuenta de cómo están funcionando tus mecanismos fisiológicos, inconscientes, ¿no? Somáticos, ¿no? Entonces, si quiero ver cómo funciona mi cabeza, la idea es, vamos a verlo desde el cuerpo, porque el cuerpo es un sitio tangible para mirar. Y bueno, este es uno de los ejercicios primeros que hacemos en la formación. Es importante que lo tengáis en cuenta. El que no lo hace no puede entrar. Y bueno, básicamente es esta frase que hay aquí debajo, ¿no? Es una frase de Stanley Keleman, es uno de los precursores de la psicología somática, en la cual el PCI tiene mucha influencia, está muy influenciado por ello, ¿no? Y de alguna forma esta frase también sintetiza y resume todo lo que hacemos en la formación, que es, para cambiar la mente, no podemos cambiar la mente sin cambiar el cuerpo. Es una idea loca, que hemos estado confiando en esta idea loca, bueno, seguimos confiando en esta idea loca, que se trata de cambiar las ideas, cambiar las creencias. Esto tiene sentido un ratito, pero al ratito, la inercia, lo que os decía antes, el cable que sube el cuerpo al córtex cerebral es muchísimo más grande que el que yo cambie mis creencias, el que yo me diga las cosas. Es mucho más débil esto. En el tiempo no es sostenible que yo cambie mi mente sin pretender cambiar mi cuerpo. Es más, para realmente hacer un cambio, una transformación que sea sostenible en el tiempo, es necesario que pase por la corporalidad. ¿Por qué me atrevo a decirlo así, con esta claridad, con esta contundencia? Pues mirar, me atrevo a decirlo porque confío en mi experiencia, sobre todo de yoga. Yo empecé de pequeñito a practicar yoga por pura casualidad, no para iluminarme ni nada parecido, por pura casualidad. Y yo me daba cuenta que en la medida en que moldeaba mis tensiones, mi forma de sentir también se moldeaba, mi vitalidad se moldeaba. Pero vamos, sin hacer yoga, cualquier persona que hayáis hecho deporte, correr, nadar, montar en bicicleta, eso modifica tu vitalidad, modifica tu estado anímico, modifica tu confianza. Solo que a día de hoy, a nivel social y a nivel educacional, es como si fuera, no está integrado en el sistema de autocuidado, es como algo como que se hace al margen, ¿no? Lo que hemos entendido en PCI, en Incorpore, es que es algo fundamental, pensar desde el cuerpo, crear desde el cuerpo, tampoco darle la vuelta y decir, bueno, ahora todo es el cuerpo y la mente no importa. No, para nada. Es tan importante una cosa como la otra, pero es que es verdad que en nuestra forma, en nuestra cultura y en nuestra educación, el cuerpo es el gran olvidado, el que se ha quedado un poco fuera de juego, ¿vale? Entonces, lo único que estamos haciendo es aportar la necesidad de que somos biología, y mientras no nos pensemos como biología, y solo nos pensemos como pensamientos o como emociones, pues hay algo ahí que no está funcionando bien, que no es sostenible, que no está acorde con la realidad en la que vivimos, que es una realidad biológica también. Es un planeta, son minerales, son elementos. Entonces, lo que estamos haciendo con el PCI, con Incorpore, es tener ese contexto, contextualizar de una forma real, concreta para trabajar. Ya me quedan 5 diapositivas. ¿Cómo lo hacemos? Ya vamos a entrar un poco al final del embudo. Empiezo a entrar un poquito al final. Bueno, pues esto tiene mucha trascendencia en el trabajo concreto del PCI. Hay una interacción muy concreta entre el tono muscular, el tono emocional, la respiración y el estado mental. Cada uno de estos elementos son
digamos, causa y reflejo de cómo vivo mi vida. A ver si puedo poneros algún ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo mucha tensión muscular, es probable que tenga mi respiración esté acortada. Si yo tengo mucho tono muscular y mi respiración está cortada, es muy probable que mi estado mental y mi estado emocional sea un estado mental de agitación y que mi estado emocional sea un estado emocional también bueno, de agitación, igual que mi mente. De hecho, mi estado emocional se refleja en mi estado mental. Vamos a otro escenario. Vamos a imaginar que yo estuviera triste, o deprimido. Vamos a poner deprimido. Tengo un estado deprimido. Bien, eso es fruto de un montón de circunstancias, de mi pasado y de mi presente probablemente, ¿vale? Estoy deprimido. Pero sé que si yo estoy deprimido y, por ejemplo, empiezo a respirar, a vitalizarme, puedo ayudarme a gestionar esa depresión de otra manera. Sé que si dentro de mi depresión yo tonifico mi cuerpo, es más fácil que canalice mejor mi estado depresivo que si no lo hago. Sé que si me cuento las cosas o soy consciente de las cosas que me cuento cuando estoy deprimido, puedo gestionar mucho mejor mi depresión que si no lo sé. Es decir, estos 4 elementos son 4 claves con los que trabajamos todo el rato en todas las sesiones de PCI. Nunca lo hacemos de forma explícita, nunca digo, ahora vamos a trabajar el estado mental, menos en la formación, donde sí lo hacemos, para que la gente entienda la metodología, ¿vale? Pero de alguna forma esto ya nos pone en el cómo trabajamos. Trabajamos con la interacción creativa entre el tono muscular, el tono emocional, la respiración y el estado mental. Esa interacción creativa. ¿Y cómo hacemos esta interacción creativa? Lo hacemos a través de 5 pasos. Y esto creo que es algo que realmente es bueno, pues muy particular de este enfoque, ¿no? Muy rápidamente, lo primero que hacemos, esto es lo que vais a ver más en nuestra web, porque es algo que nos gusta de alguna forma valorarlo, porque nos parece importante también para la vida en la que estamos viviendo. Lo primero es la importancia de utilizar nuestra atención, nuestra capacidad de atender las sensaciones, la percepción, lo cual genera autoconsciencia y atención plena en nosotros. Entonces, cuando empezamos a hacer PCI, siempre empezamos con la capacidad de enfocarnos. Cuando yo digo esto, es muy probable que muchas personas, segurísimo, conocéis el mindfulness, que está súper de moda, que está genial que tengamos este recurso, ¿vale? Pero en PCI trabajamos de muchas maneras la capacidad de atención. No solamente trabajamos en quietud y sentados, no solamente. Trabajamos también la atención en movimiento, en distintas posiciones corporales, en quietud, en silencio, con música. Es decir, la atención es un recurso propio de nuestra naturaleza que la podemos aplicar y desarrollar y ejercitar en un montón de situaciones. No solamente cuando estamos sentados en silencio. Aunque sentarnos en silencio es una de las grandes oportunidades y de las mayores ayudas para fortalecer nuestra atención, ¿vale? Una vez que hemos hecho el ejercicio de enfocarnos, lo cual permite que nuestro discurso mental poquito a poquito se vaya aquietando, se vaya silenciando un poco nuestra divagación mental, lo que hacemos es que nos movemos, utilizamos la música como recurso para estimular el movimiento consciente, el movimiento espontáneo, el movimiento libre. Utilizamos distintas cualidades de movimiento, distintos tipos de movimientos. ¿Y por qué? Porque vivimos en una sociedad donde necesitamos movernos, donde necesitamos la expresión del cuerpo, necesitamos expresarnos. Y para eso utilizamos, sobre todo en esta etapa, en esta fase del movimiento, utilizamos mucho la música. La utilizamos de una forma muy particular, utilizamos una serie de elementos. Este sábado en concreto, como os decía antes, sin hacer spoiler, pero este sábado tenemos una conferencia, un taller conferencia donde desarrollamos cómo utilizamos la música en el PCI, ¿no? Entonces es un recurso maravilloso, ¿para qué? Para que las personas puedan liberar tensión parásita, tensión no resuelta, asuntos pendientes que están inconclusos en la musculatura y que a través del movimiento, de la expresión corporal, puede salir esa energía de una forma que encuentra la oportunidad, el cuerpo, de liberar, ¿no? Y que de otra forma pues seguiría uno sin darse cuenta, lógicamente, pues apretándose, ¿no? Sintiéndose de esa manera, ¿no? Una vez que nos hemos enfocado, nos hemos movido,
lo que aparece es la capacidad de darnos cuenta de una forma diferente de qué nos está pasando, de qué estamos sintiendo. No es lo mismo empezar a sentirte de cero que haber hecho trabajo corporal antes. Es decir, vuelvo otra vez al principio de la conferencia. La garantía de la gestión emocional está en el lenguaje preexpresivo, en la conciencia corporal, en la conciencia de las sensaciones. A mayor entrenamiento de conciencia de las sensaciones, mejor gestión, autogestión de la expresión emocional. Entonces, por eso hacemos toda esta preparación con enfocarnos, movernos, para tener mejor capacidad de autogestión emocional, de sentir y expresar lo que sentimos. En PCI siempre decimos que lo importante no es saber lo que sientes, porque realmente no sabes lo que sientes hasta que no lo expresas. Y nosotros para expresar utilizamos sobre todo el movimiento y el arte, distintos recursos artísticos. A veces utilizamos pues la escritura, a veces utilizamos el dibujo, en fin, estamos siempre con ese recurso y hay veces que utilizamos el barro, depende del trabajo que queramos hacer, pero va un poco dentro de la propia metodología, utilizar recursos expresivos. Una vez que nos hemos enfocado, nos hemos movido, perdonad que alguien entra, nos hemos movido, nos hemos sentido, la siguiente etapa es sintonizarnos. Sintonizarnos es una etapa muy importante porque lo que hace, fijaros, al principio es enfocarme yo en mis sensaciones, moverme yo con lo que siento, darme cuenta yo de lo que siento yo, de lo que me pasa a mí. Hay un paso que es muy importante, que es sintonizarnos, que tiene que ver con descentralizarme. ¿Qué quiero decir con esto? Con sentirme formando parte de algo que es más grande que yo. Esto que os decía al principio, que somos biología y que es muy importante que nos vivamos como biología, no solamente como pensamientos, no solamente como emociones, no solamente como cuerpo, ¿no? Sino como fisiología, como ecosistema. Bueno, pues al entrar en la etapa de sintonizarnos, modulamos nuestra atención y modificamos nuestra experiencia para atender a aquello que pasa alrededor de nosotros, aquello que es más grande que nosotros mismos. Esto favorece que estimulemos en nosotros sentimientos de amabilidad hacia lo que estamos viviendo, hacia lo que estamos sintiendo, sentimientos de empatía, sentimientos de compasión. Cuando de alguna forma me descentralizo, cojo perspectiva de lo que estoy experimentando emocionalmente, es más fácil que me relacione con lo que me está pasando desde un lugar amable, desde un lugar en el que me permite tener una visión con una perspectiva en la que puedo intervenir de otra manera que si no tuviera perspectiva. De alguna manera lo que hacemos es, si me pongo delante de la cámara, sería como pasar de estar así, ahora me siento de esta manera, ahora me siento de esta manera, a estar un poco diciendo, ahora me siento de esta manera, ¿no? Ganar esta perspectiva es la etapa de sintonizarte, ¿no? Y esto, sobre todo, estas 4 etapas son el núcleo, la raíz del PCI, de los pasos del PCI, es la base del principio de la formación, es lo que entrenamos al principio de la formación, ahora os lo voy a explicar un poquito más detalladamente. Y la última etapa sería ponerte en marcha, que es lo que trabajamos en la última etapa de la formación, cuando empezamos a hacer prácticas, cuando empezamos a entrenar lo que hemos aprendido. Es decir, hay toda una parte de autoobservación, autogestión, entrenamiento de la escucha corporal, entrenamiento de la gestión emocional, expresión, etc. Pero también hay un punto donde toca ponerse en marcha y ver cómo puedo utilizar la creatividad para esto que estoy descubriendo, cómo estimular la creatividad para adaptar lo que me estoy necesitando aprender y ponerlo en marcha en mi vida. Esto sería el 5.º paso. Bien, estos 5 pasos son, digamos, la anatomía, la estructura básica del PCI. Es lo que entrenamos cualquiera que haya hecho una clase online, un taller, un presencial. Estamos todo el rato haciendo la misma, yo digo que es como el pentagrama de un músico. Estamos todo el rato trabajando con este pentagrama. Y el pentagrama siempre está ahí. Lo que va a cambiar en función del músico, del intérprete, es que, bueno, pues hoy vamos a empezar hoy por hacer un poquito de sintonización. Luego nos vamos a mover, luego nos vamos a enfocar y vamos a acabar poniéndonos en marcha. Otra persona puede ser que empiece por moverse. O sea, hay muchas maneras. Es un sistema
El PCI es un sistema, como os decía al principio, muy flexible. Por eso es difícil hablar de él, porque tiene mucha flexibilidad. No es así, es un pentagrama que yo puedo poner, crear adaptarlo a muchas distintas situaciones. Bien, os voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, un caso práctico de 1 minuto y medio aproximadamente, ¿vale? Entonces os voy a pedir, a los que estáis en directo y a los que estáis viendo la grabación en diferido también, os voy a pedir que vamos a hacer un experimento. Si tenéis un bolígrafo, estupendo. Si no tenéis un bolígrafo, también, no pasa nada. Lo que os voy a pedir es que cojáis con una mano y apretéis, si tenéis un bolígrafo o cualquier otra cosa, ¿eh? Yo tengo aquí un plástico, voy a coger un plástico. Viene bien tener algo, porque el algo me ayuda a enfocarme mejor, ¿vale? Entonces, te voy a pedir que apretes un poco la mano, tengas el puño un poquito cerrado, eso es. Entonces, ¿qué sería este momento? Este momento sería un poco lo que os estaba explicando al principio, de que yo soy mis tensiones. Es decir, la tensión es quien creo que soy, la relajación es el que creo que puedo llegar a ser. Cuando suelto mis tensiones me puedo encontrar con esa parte de mi ser al que no tengo acceso mientras estoy tenso. Toda mi organización de tensiones se sostiene a partir de mi carácter. Mi carácter es la lucha inconsciente que he aprendido a hacer conmigo mismo. Cuando dejo de luchar, esa lucha para, ¿vale? Entonces, ahora mismo llevamos, según mi reloj, aquí unos, no sé si llega a 30 segundos con el puño apretado, ¿vale? Entonces, uno dice, bueno, pues me apetece hacer esta formación o quiero tomar alguna clase porque me doy cuenta que hay partes de mi vida que están un poco así, que estoy un poco tenso mentalmente, emocionalmente, físicamente. Entonces, vale, pues me han dicho que viene bien tratar de enfocarme en las sensaciones, empezar a mover. Entonces ahora os voy a pedir que a cámara lenta empezamos a mover un poquito, pero muy poquito, la mano. Fijaros que para la mayoría, yo diría que para todos, la primera sensación que aparece es de cierta sensación de torpeza, como que se ha quedado la mano, y llevamos 1 minuto o menos probablemente. Yo, por ejemplo, tengo la sensación de cierto acartonamiento en mi mano, ¿vale? Entonces, ¿qué suele pasar? Que mucha gente, antes de abrir la mano, lo que hace es que vuelve a apretar el puño. ¿Por qué aprieto el puño? Porque esta es la zona de confort, esta es mi zona, digamos, reconocida. Aquí sé quién soy. Ahora, si empiezo a abrir poquito a poquito la mano, me empiezo a mover, me empiezo a sentir. Enfocarme, moverme, sentirme. Al sentirme, lo que voy a ver es que lo que estoy agarrando, a lo mejor lo puedo soltar o no, no lo sé. Deja que se te caiga el boli y quédate con la sensación de la mano. Quédate un poquito con la sensación de la mano y vuelvo otra vez a decir, esto es muy raro, voy a volver a apretar la mano. Aprieta otra vez un momentito la mano. Y respira un momentito. Y ahora vamos a dar como el salto. Vamos a imaginar que llevamos muchos años, mucho tiempo trabajando, muchos meses trabajando. Bien, entonces hemos cogido mucho coraje, mucho valor y ahora sí hemos tomado la decisión. Me voy a atrever a ir soltando despacito el puño, muy despacito. Te voy a pedir que vayas aflojando los dedos de la mano, muy despacito. Fíjate lo acartonada, lo torpe que está la mano. Está como que no es la idea que me había hecho yo de relajarme. Pruébalo en ti, ¿eh? No te fijes en mí, prueba con tu mano. Prueba con tu mano. Y poquito a poquito hasta que consigas abrirla. Abrirla y moverla. Moverla. Muévela un poquito. ¿Vale? Enfocarte, moverte, sentirte. Y ahora te voy a pedir que pongas la otra mano al lado. La mano que estaba bien. Y entonces estoy seguro que la mano que estaba tensa está mucho más viva, está mucho más presente. Ahora lo que estamos haciendo es sintonizarnos, es poner esta mano en un contexto que es más grande que el propio problema que tenía en la mano, que estaba como apretada, agarrada, con algo ahí que no sabía qué hacer. Entonces ahora la sensación es de estar en un contexto que es más grande que ese problema, que es sintonizarnos. ¿Qué pasa? Que esta mano ahora se siente más presente, más viva, más despierta que esta, que supuestamente estaba normal, estaba bien. ¿Vale? Bueno, es una metáfora, hemos estado más o menos 1 minuto y medio, pero es una metáfora que realmente representa de una forma mínima, microscópica,
lo que hacemos con todo el cuerpo. Fijaros si en un minuto podemos darnos cuenta de este proceso, ¿no?, de acartonamiento. En un minuto, ¿eh? Fijaros la de cosas que podríamos llegar a hacer con los años que todos llevamos tensando, agarrando, atrapando la vida en muchos lugares de nuestro cuerpo. A poquito que hagamos un poco, vamos a notar que nos deja una huella muy profunda. Porque es así, igual que hemos hecho este ejemplo, a poquito que yo aprenda a abrir, a moldear, a modular el tono muscular, el tono emocional, la respiración y mi estado mental, vamos a ver que eso tiene una transformación profunda, poderosa en nosotros. Ya me queda muy poquito. Este es un poco el esquema de interacción creativa entre los tres dominios: movernos, expresarnos y al mismo tiempo estar conscientes, estar presentes. No hacerlo por separado. Yo en su día aprendí a hacerlo por separado. Yo iba a un sitio para trabajar con el cuerpo, con el movimiento, con la danza. Iba a terapia para trabajar las emociones, darme cuenta de lo que me pasaba. Meditaba para sentirme centrado, etcétera, etcétera. Y con el tiempo vi que todo eso también tenía un contexto propio y que las disciplinas contemplativas ya lo hacían así y lo hacen así. Y de alguna forma me sirvió de modelo de inspiración. Bueno, pues esto sería un poco lo más importante. Y ahora ya para terminar, os voy a hablar específicamente un poquito más de lo que es el programa de la formación de PCI. Programa que queremos intentar arrancar ahora en Barcelona, que para nosotros es el próximo paso que nos gustaría lanzar, ahora en breve. Si hay gente suficiente, pues arrancar ahora en Barcelona y si no, pues dejarlo para un poquito más adelante. Estamos con una formación online también que queremos, está prometida desde hace meses. Decimos, no, ya la vamos a tener, pero la verdad que nos está llevando un trabajo que no sabíamos lo que decíamos, pero estamos ahora más enfocados para poderla sacar adelante. Y seguimos, ahora mismo actualmente ya estamos con formación presencial en Madrid y en septiembre, octubre arrancará otra en Madrid, ¿vale? Entonces estamos con esos tres proyectos. Entonces, esta diapositiva de alguna manera podría estar hablando sobre ella un buen rato, pero por el tiempo voy a ser lo más sintético que pueda. Sería un poco ver el recorrido de la formación. El recorrido sería básicamente, a la izquierda podéis ver este dibujo tan feo, realmente feo, de los cinturones, que habla de estas tensiones en las que nos hemos construido nuestro carácter, nuestra manera de vivir, nuestra identificación, de forma inconsciente, lógicamente, ¿no? Esa idea que creo ser, el que creo ser, ¿no? El que deseo ser más exitoso, estar más relajado, el anhelo de ser, de alguna manera, ¿no? Es toda la diapositiva de la izquierda, ¿no? Ese anhelo de ser se fundamenta en la carencia del ser, en lo que no he podido tener de pequeño, ¿no? Entonces vivo proyectado al futuro, vivo proyectado a mis metas, a mis objetivos, a conseguir un mejor bienestar, a conseguir, que es natural, es lógico, ¿no? El asunto es el coste que uno a veces está pagando sin darse cuenta, ¿no? Entonces, el tránsito de la formación es pasar un poquito, más que pasar, no, porque no es pasar, es interaccionar. Es esto que os decía de interacción entre la relajación y la tensión, la regulación del sistema nervioso, ¿no? Del nervio vago, ¿no? Y entonces a la derecha tenemos el mapa, que sería de los plexos nerviosos, que efectivamente coinciden con lo que serían los chakras, los plexos nerviosos físicos de nuestro cuerpo, coinciden con los chakras del sistema de yoga y que coinciden con el sistema de corazas energéticas de Reich. Reich, sabéis que fue un discípulo de Freud, fue el mejor o un gran discípulo de Freud, que se separó de Freud precisamente porque empezó a ver que la anatomía de los enfermos en la planta de los depresivos era distinta a la anatomía de los enfermos que eran más psicopáticos, a lo mejor, ¿no? Veía que su postura, su anatomía era distinta. Entonces, Reich, empezó a reflexionar sobre la corporalidad y todo el planteamiento psicoanalítico que había dicho Freud. Y entonces, bueno, ahí tuvieron su rifirrafe y finalmente se separó Reich y dio origen a las bases de lo que luego Lowen y diferentes escuelas han creado como la bioenergética, en la cual también me formé en su día, ¿no? Y que sirve de base a un montón de disciplinas psicocorporales como por ejemplo el PCI, ¿no? Es realmente un trabajo
que nos sirvió, fue una semilla que ha dado muchos frutos, ¿no? Y que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Entonces, nosotros en el PCI utilizamos esta base de las corazas reichianas, de las corazas musculares, trabajamos de forma transversal el modelo de las tipologías corporales, las tipologías bioenergéticas, pero lo utilizamos de forma transversal porque no hacemos bioenergética al uso, para eso está la bioenergética. Si te interesa, para eso tienes una formación en bioenergética. Nosotros trabajamos, como os decía antes, es un modelo bisagra entre modelo contemporáneo actual y el modelo de las disciplinas contemplativas. Es como trabajamos en Incorpore. Trabajamos con el movimiento, con la expresión, con la atención plena, con la conciencia corporal, ¿vale? Entonces, esto es un poco la síntesis del modelo que hacemos en la formación. ¿Cómo trabajamos? Pues súper, mega, hiper resumido sería con esto que os estoy mostrando en esta diapositiva, ¿no? Tratando de interconectar estas resistencias a estar abierto, a estar fluyendo en la vida, que vemos a la izquierda, cómo aprendí de pequeño a no llorar, a no expresar, a no respirar, a no conectarme con mi instinto, cómo aprendí esto. Esto se revela de forma natural en la medida en que una persona busca dejarse llevar por su movimiento natural cuando pone una música. Esto ocurre de forma natural. Uno se da cuenta de que, dentro de las condiciones del trabajo que hacemos, se da cuenta de que no mueve ciertas partes del cuerpo, se da cuenta de que cierto tipo de expresiones no le gustan, que ciertas músicas no le gustan también, y siempre decimos que la música no tiene culpa de nada. La música solamente es sonido, ¿no? Lo que pasa es que yo proyecto mi mundo emocional sobre la música, ¿no? Y eso es muy interesante para que yo vea qué me pasa con las músicas, ¿no? Entonces vamos haciendo un trabajo de ver dónde se queda más atrapada la vida, sobre todo en la primera etapa de la formación, en la de enfocarnos, movernos, sentirnos y sintonizarnos. Y cuando pasamos a ponte en marcha, es cuando trabajamos más con el mapa energético, con el mapa de la derecha, o yo por lo menos lo veo a la derecha, espero que lo veáis a la derecha, vosotros también, que es el de los plexos nerviosos, que es, la idea está inspirada en el yoga, que es aprender a que esa energía circule de una forma abierta, esa energía que se ha quedado atrapada en ciertas partes de nuestras corazas, de nuestra musculatura, qué movimientos, qué expresiones, qué gestos, qué músicas nos pueden ayudar a liberar esa energía, a abrir ese espacio y a permitir que se exprese lo que no he podido expresar en otro momento. Y entre ese tránsito, entre los cinturones y esa circulación energética que hay en otro lado, pues cada uno vamos a ir viendo que tenemos ciertas tendencias corporales, ciertas tendencias posturales, ciertas historias de vida, cierta biografía, fotobiografía en concreto. Bien, entonces aquí tenéis también una síntesis de un poco de los talleres. No he querido poner aquí una diapositiva del programa porque lo tenéis desarrollado en un PDF en la web y me parecía que podíamos aprovechar el tiempo de otra manera que ver lo que tenéis en la web. Ahora si tenéis preguntas, me podéis preguntar sobre lo que necesitéis en ese sentido, pero sí quería hacer una síntesis de lo que hay en la web con esta diapositiva de alguna manera, ¿no? Entonces, el proceso de la formación empieza, como ya os he explicado, planteando que la persona empieza a reconocerse cómo soy yo cuando tengo experiencias de autorregulación, cuando me vivo en coherencia, sabiendo que la autorregulación y las experiencias de coherencia chocan frontalmente con lo que es mi carácter. Es decir, mi carácter se sostiene gracias a mi dificultad de autorregularme y gracias a mi desconocimiento de cómo es vivir en coherencia. Hace sombra a esto. Entonces, la formación lo que hace es pues, una serie de talleres con una serie de dinámicas para que tú te empieces a dar cuenta de qué hay más allá de mi carácter. No solamente nuestra propuesta no es analizar el carácter, no vamos por ahí, no vamos de analizar el carácter, vamos de ver qué hay más allá del carácter, quién soy yo además de mi carácter. No quitándolo, sino qué hay más allá, qué lo conforma, qué lo sostiene, qué lo alimenta, todo eso. Y el carácter también, ¿vale? Pero no estamos analizándolo. Luego entramos en las etapas del PCI, entonces hay un taller que está enfocado exclusivamente a enfocarnos y movernos, y ahí hacemos un montón de dinámicas, hay contenidos, hay vídeos luego en la web, hay trabajos específicos, hay cuestionarios en la web, para que tú puedas
tener una experiencia, primero una clara y profunda experiencia de qué es esto de enfocarnos, qué es esto de movernos de una forma condicionada, que es como nos solemos mover normalmente, o poder movernos conscientes de ese condicionamiento y por lo tanto empezar a aprender a descondicionar nuestra forma de movernos. Enfocarnos, movernos, sentirnos y sintonizarnos. Estas 4 etapas, ¿no? Estas 4 etapas las trabajamos en la primera fase en la formación y en la última fase de la formación trabajamos la 5ª etapa, que es ponerte en marcha y que lo hacemos sobre todo a través de prácticas, practicar para aplicarlo en la vida diaria. Dentro de este proceso de las 4 etapas, y antes de llegar a la 5ª etapa, que os digo que es al final, hay un trabajo que hacemos de reconciliación con el pasado. Hay un trabajo que en concreto son 2 talleres que tienen que ver con el trabajo con el niño interno, lo tenéis en el PDF que está en la web de la formación, que es un trabajo sobre entender, sobre todo desde la mirada de la corporalidad, cómo ha sido la relación con mis figuras de referencia y que podamos ver cómo esa corporalidad, esa psicocorporalidad de estas figuras de referencia tiene mucha influencia, tiene una influencia muy determinante en cómo yo me vivo corporalmente, cómo yo me vivo posturalmente, mi respiración, etcétera, etcétera. Podemos ver que probablemente siempre se dice cuando nace un niño o una niña, ¿no? Ay, mira, tienen los ojos del papá o las manos de la mamá, tienen los pies como, incluso luego de mayores, seguimos teniendo la espalda de papá o el cuello de papá o de mamá, etcétera, etcétera. Bueno, cómo todo esto tiene una relevancia en nuestra psicodinámica y cómo podemos aprender a tener recursos para no quedarnos atrapados en esos patrones tan predecibles del pasado y que tengamos más capacidad creativa, es decir, crear más presente, más recursos, más posibilidades para nuestro presente y de ahí poder generar un futuro distinto también para nosotros y también incluso para nuestros hijos, ¿no? Cambiar un poco, ¿no? Porque esto que estamos hablando, estos cinturones que os enseñaba en la otra diapositiva, van pasando de generación en generación. Los vamos transmitiendo de forma inconsciente. Entonces, a no ser que una persona haga un trabajo en profundidad, pues a cierto nivel puedo hacer mucho trabajo y ya es muy valioso que haga a cierto nivel mucho trabajo, pero desde mi punto de vista, si eso no afecta a tu biología, a tu estructura profunda corporal, a tus órganos, pues, como os decía al principio, esa información que sube es mucho más relevante para el cerebro que todo lo que tú creas haber elaborado e interpretado de tus experiencias, ¿no? Entonces, para mí tiene mucha importancia, ¿no? Y luego, la última parte sería sobre todo de la formación, que es la 5ª etapa, ponte en marcha, que ahí pone recrearte, porque es una palabra que utilizamos dentro de la formación, recrearte, volverte a crear, tiene que ver con el uso de las técnicas y las aplicaciones de esas técnicas en dinámicas para grupo, en dinámicas para trabajar con una persona o en dinámicas para el autocuidado, para que tú, que puedes ser un profesional de lo que sea, quieras tener más recursos para ver cómo gestionar mejor tu vida personal, cómo gestionar mejor tu tensión, tu estrés, tus relaciones personales, tu descanso, tu tiempo. Bueno, pues todo esto de alguna forma lo aprendemos en la última etapa de la formación. Y ya por último, la última diapo, ¿qué podemos conseguir haciendo PCI? ¿Qué nos dice la gente también, ¿no? Porque esto no es que sea matemáticas, esto no es una tabla de Excel que dices, bueno, si haces esto vas a conseguir lo otro, ¿no? No funciona esto de esta manera, ¿no? Pero es verdad que con la experiencia que tenemos y también ahora con la comprensión que tenemos, que antes teníamos experiencia pero no comprensión, ahora hemos juntado las dos cosas, y sobre todo lo que la gente nos dice, ¿no? La gente que va haciendo los procesos, que está en formación, que está en las clases también, cuando lleva dos meses, un mes de clases, ¿no? La gente nos dice con mucha frecuencia, ¿no? Que se siente más estable, física y emocionalmente, que puede sentirse que está inquieta. Estable no quiere decir que no tenga problemas, estable no quiere decir que no tenga enfados, estable no quiere decir que tenga altibajos, sencillamente que tiene más capacidad de convivir con lo que le pasa. Esto es lo que veo que la gente experimenta y lo que realmente confío que puede pasar cuando uno va trabajando con estas
con estas herramientas que hacemos en el PCI, ¿no? Es un poco lo mismo, mayor regulación emocional y manejo del estrés. Es lo que os explicaba antes del el nervio vago, es lo que os explicaba antes de la interacción creativa entre el tono muscular, el tono emocional, la respiración, el estado mental. En la medida en que tenemos en cuenta estos elementos cuando diseñamos las sesiones de PCI, en cualquier formato que lo hagamos, es prácticamente muy difícil, no iba a decir imposible porque no puedo decir que sea imposible, pero es muy difícil que la persona no tenga una mejor regulación de sus emociones y el manejo del estrés. Es verdad que hay gente que tiene historias de vida muy complicadas y muy difíciles y lógicamente pues ahí va a haber más dificultades. Es natural que las haya, tienen que haberlas, ¿no? Pero a medio y corto plazo o a largo plazo, todo esto, el trabajo va permitiendo que se vaya disolviendo, que se vaya poquito a poquito cambiando el patrón desde donde uno aborda las cosas, ¿no? Pero si lo vamos entrenando, si lo vamos sí, trabajando, o sea, es como que el cuerpo fuera arcilla, ¿no? Entonces, en la medida en que amasamos la arcilla, pues eso va cambiando, ¿no? Otra consecuencia que podemos conseguir cuando vamos practicando con el PCI es tener mayor capacidad de adaptación a los cambios. Es un poco lo mismo, la regulación emocional, mejor capacidad de manejo del estrés, pero es verdad que también mentalmente, cuando estamos con más contacto con las sensaciones corporales, lo que pasa naturalmente es que hay más silencio, hay menos divagación, hay menos ruido, o el ruido que tenemos es un ruido menos inquietante, no sé cómo decir, como que estuviera más tranquilo el ruido, no fuera tan fuerte como el que tuviéramos normalmente, ¿no? Esto va acompañado, y esto también es consecuencia de que cuando una persona tiene más estable, más consolidado el contacto a sus sensaciones corporales, solamente por eso, solamente por tener más contacto con las sensaciones corporales, aparece naturalmente en la persona la sensación de autoamabilidad. Una sensación de estar como más predispuesto a una sensación de empatía. Cuando una persona, podríamos decir, cuando tienes empatía con tu propio cuerpo, con tus sensaciones, es como que naturalmente esto se genera hacia afuera. Al estar así hacia afuera, tienes mejor capacidad de gestión de la impermanencia de las situaciones, de los cambios, por lo tanto te regulas mejor emocionalmente el estrés, es decir, tengo mayor estabilidad física y mental. ¿Y a qué puedo llegar con esto? Pues a tener mejor capacidad de gestionar situaciones, tomar decisiones desde un lugar más calmado. No es lo mismo empezar a hacer un proceso y empezar a ponerme objetivos de trabajo, hablo de trabajo, por ejemplo, en una empresa, o hablo de trabajo personal, en un proceso emocional. No es lo mismo empezar a pensar en esto al principio que después de haber hecho un trabajo que pase por enfocarte, moverte, sentirte, sintonizarte, y entonces ahí, desde esa perspectiva que antes os decía, decir, a ver, ¿cuáles piensas tú que serían tus mejores decisiones? ¿Hacia dónde te gustaría dar el primer paso? No es lo mismo hacerlo sin haberte conectado, solamente pensando, que haber hecho este proceso de elaboración. Pues esto para mí sería lo más importante, lo que os he contado. Lo más relevante un poco, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla para que me podáis volver a ver y yo a vosotros, un momentito. Vale. Esto era un poco como para mí el principal objetivo, contaros de una forma global pues cómo funciona esto del proceso corporal integrativo, ¿no? O sea, cuáles son un poco los mecanismos que utilizamos, el marco que utilizamos, el apoyo que tenemos. En el equipo de la formación, a día de hoy, hay profesionales que están también aportando mucho desde los ángulos que os he explicado, que está el PCI. En la primera fase, cuando estamos trabajando con enfocarnos, movernos, sentirnos y sintonizarnos, la persona que tiene más aportaciones es la doctora Nazaret Castellanos, que es neurocientífica y que es la que nos da... Veo tu mano, Mireia, para tomo nota. Pues ella es, de alguna forma está al principio porque a la gente le da mucha confianza entender las cosas, ¿no? Entender por qué mover el cuerpo. Esto que os decía que yo al principio tenía esa curiosidad. Bueno, pues ahora tenemos a Nazaret que tiene esta capacidad espectacular de transmitir este conocimiento tan complejo
y que está tan en sintonía con lo que hacemos en Incorpore. Entonces, primero, la primera persona que interviene es Nazaret y luego, más adelante, tenemos a otras personas en el equipo que aportan desde otros ángulos, como por ejemplo Andrés Guasman, que también tiene su intervención trabajando con cuerpo y arte. Tenemos a Nacho Peña, que habla sobre la autorregulación en situaciones de trauma. Nosotros no estamos especializados en trauma, pero por la experiencia que tengo de gente que se ha formado en PCI y luego se ha especializado en trauma, me dicen, me comparten que todo lo que se trabaja en trauma se está trabajando en PCI también, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma hay bastante acercamiento para trabajar el trauma en este sentido, ¿no? Aunque ya digo que no estamos especializados como tal, ¿no? Entonces viene Nacho Peña, tenemos a Tata Quintana, que hace trabajo de voz y movimiento. Tenemos también a Carolina Solarana, porque una vez que hemos hecho las primeras etapas del PCI, empezamos también a trabajar con recursos del yoga específicos, trabajamos con yoga para que las personas puedan tener, quien quiera, recursos para trabajar en casa, para poner en práctica lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo, me parece que no me dejo a nadie, Lo tenéis de todas maneras en la web, lo tenéis todo detallado, ahí todo lo que estoy explicando ahora mismo. Entonces, para mí ahora, si tenéis preguntas, Mireia, sé que has levantado la mano. Para mí sería un ratito, llevamos un ratito hablando, podemos dedicar unos minutos a ver un poco si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta. Mireia, te doy la palabra entonces si quieres. Vale, hola. Hola. Pues bueno, a mí me parece muy interesante y atractivo lo que has explicado y tengo una pregunta sobre todo, a ver si lo he entendido bien. Bueno, yo trabajo en el ámbito social y tengo mucho interés, aparte de hacer la formación como una cosa más para mí, también el poder tener más recursos para poder trabajar desde el cuerpo, ya sea con profesionales del ámbito social, como también con algún colectivo que está en riesgo de exclusión social, porque me parece que, como tú decías al principio, que el cuerpo es el gran olvidado, ¿no? Y que es súper necesario trabajar desde ahí. Entonces, ahora al final de todo, que explicabas como una quinta fase, ¿no?, en el programa en el que se hace más práctico y va por ahí, es decir, ¿es para poder obtener nosotros también más recursos para trabajar en grupos y con otras personas? ¿Es así? Sí, es así, Mireia, es así. Claro, lo único que, digamos, para llegar a las prácticas como tal, primero tenemos como que hacer el solfeo. Primero hacemos solfeo, do, re, mi, fa, pa, pa, y luego una vez que hacemos solfeo empezamos a practicar, ¿no? Entonces, la primera etapa de la formación es el solfeo, enfocarte, moverte, sentirte, sintonizarte, el pentagrama que os decía, pero la última fase, practicar, poner en práctica, ponerte en marcha, sería la última parte. Y el objetivo es aprender a diseñar sesiones, ejercicios, dinámicas que lo puedas aplicar a distintos entornos, educación, entornos de trabajo social, empresa, desarrollo personal, arte y creatividad. Son cosas bastante frecuentes de la gente que está haciendo PCI normalmente. Estupendo. Pues a ver si sale en Barcelona, porque yo soy de Barcelona. Y entonces, Ojalá. Ojalá. Para inscribirnos es la solicitud y ya está, ¿no, Antonio? Sí, el primer paso es que os metáis en la web, pidáis hay un cuestionario, que es un primer contacto que tenemos a través del cuestionario, y luego, una vez que tenemos ya el cuestionario, yo me pongo en contacto personal con cada persona para tener un poco esto, un feedback un poco de tú a tú, por si hay alguna necesidad personal, algo que aclarar, en cualquiera de las direcciones, ¿no? Para que de alguna forma tengáis la confianza de cuál es el viaje que os estáis apuntando, porque yo es lo que mejor deseo, que sepáis un poco el viaje, ¿no? Porque sé que si lo sabéis, pues vais a estar más en confianza, ¿no? Eso sería, ¿no? O sea que eso sería el paso. Solicitar el cuestionario y luego ya el siguiente paso, una vez que tenemos la certeza de que sale la formación ahora en Barcelona, tener la confianza de que si no sale ahora, que sabemos que es un momento, lo sabíamos con claridad desde el principio, que estamos en un momento en abril, empezar una formación no es lo más habitual, ¿vale? Esto es consciente para nosotros. Pero aún así queríamos
lanzar un poco hacia adelante el proyecto para ir abriendo la semilla, ¿no? Como decir, bueno, pues si no saliera ahora, que todavía no está claro, pues sabemos y tenemos mucha confianza que lo haremos después del verano, si no saliera ahora, ¿vale? Pero de alguna forma ya estamos enfocando para que salga, ¿vale? Vale. Isa, has levantado la mano. Sí, yo también Gracias, tengo Mireia. un par de preguntitas. A ver, la primera pregunta, esto que nos acabas de explicar ahora, esta formación, ¿cuánto tiempo dura, Antonio? Sí, dura 12 meses, 12 Vale. encuentros. Entonces, entiendo que todo este proceso que nos has explicado es un curso, porque lo que yo he visto digamos, la formación completa de PCI serían 3 años. No, no, eso. Solamente ha existido una promoción de PCI que haga 3 años, que fue la primera promoción en el año 2014, que para yo rodar saber si tenía sentido, hicimos 3 años de formación. Pero ahora mismo hemos pasado por muchos formatos y ahora mismo el formato es un año de trabajo. Vale. Un año concentrado. Un año concentrado. 12 Vale. meses de trabajo. Ahí me había hecho un barullo. Yo no sé por qué había entendido que había más niveles, digamos. Es un año, digamos, esos 10 meses. Vale. Es un año, son 12 meses. Lo que sí hay para las personas que terminan la formación y quieren seguir, sobre todo profundizando desde la parte profesional, es que hacemos propuestas de posgrado, lo llamamos de posgrado, que son ya, de alguna forma, pues alguien que ya conoce bien el PCI, que ha hecho prácticas de PCI y dice, oye, yo quiero tener un grupo de gente con el que entrenar, con el que practicar, con el que tener feedback, con el que tener supervisión. Eso, digamos, sería un grupo que no es ya la formación, son grupos de posgrado. Eso también existe. Esto ahora estamos trabajando porque con la pandemia lo paramos, llevamos años haciendo posgrado, pero paramos y ahora vamos a retomar la actividad de posgrado. Pero vamos, de momento, en el estadio en el que estáis ahora sería sobre todo saber lo que es la formación y una vez que terminas sí que existe la posibilidad, si tienes ganas, de seguir trabajando con gente que como tú está queriendo intercambiar experiencias, ¿no? Gente que trabaja con mujeres, gente que trabaja en empresa, en terapia y aprendiendo todos, juntando todos el aprendizaje desde el cuerpo. Vale, y a ver, te vi ahí un poco dudando con el tema de la formación online, o sea, ¿sale, no sale? Yo mi tema es que estoy en Canarias, estoy en Tenerife, entonces me encantaría ir a una presencial, de hecho, no sería la primera que hago, he hecho muchas formaciones así en Madrid en las que tengo que ir cada X tiempo, pero claro, sería una comodidad hacerla online y después me entra la duda si realmente se le saca el mismo partido, ¿cómo lo tienen pensado? Aquí en Petit Comité que nadie nos escucha, ¿tú qué me recomendarías? Mira, son dos experiencias diferentes a un mismo objetivo. El objetivo es el mismo y el objetivo es buscar una conexión profunda contigo misma. Este es el objetivo. ¿Cómo llegamos a este objetivo? La presencialidad nos ofrece un montón de ventajas y algunos inconvenientes. ¿Ventajas cuáles? Pues que la interacción social es riquísima, que el contacto físico es riquísimo y eso no nos lo ofrece el online. ¿Qué inconvenientes puede ofrecernos la presencialidad en relación al online? Pues, por ejemplo, cuando una persona está online, tiene una mayor capacidad de concentración que si está en un grupo. ¿Por qué? Porque la neura de si me ha mirado, si no me ha visto, si me ha tocado, eso no existe. Entonces, son dos caminos distintos. Los dos tienen pros y contras. Esto no lo sabíamos cuando empezamos a hacer trabajo online antes de la pandemia. Pero ahora sí, ahora está muy claro. Y la experiencia que tengo y que tenemos es que gente que no ha hecho nunca PCI presencial está muy satisfecho con la experiencia que está consiguiendo. Entonces, tengo plena confianza en ese sentido. Te puedo recomendar las dos cosas en función de lo que te venga mejor a ti. Ojalá que puedas hacer presencial, porque creo que energéticamente lo que vas a conseguir es muy potente. Pero el online igualmente te da una solidez que a veces está ahí. Hay gente que dice, es que online
consigo llegar a sitios, esto lo he escuchado varias veces, que no lo he conseguido con la presencialidad. No es lo más habitual que lo digan, pero ocurre también. Entonces, yo estamos teniendo en Incorpore el equipo, yo tengo mucha confianza con lo que vamos a hacer con online y estoy súper motivado porque también es muy bonito aprender a hacer una formación detallada, con una experiencia milimétrica, ¿no? De, bueno, ahora mira esto, ahora párate, ahora haz este ejercicio, ahora vas a conectarte con otras personas, a compartir, ahora vamos a tener una reunión. O sea, hay toda una riqueza también de vivencias que no están en la presencialidad. La presencialidad es más limitada en ese sentido, ¿no? Es taller, fantástico, presencial, fantástico. Luego hay una web de seguimiento de contenidos, fantástico, pero no es el mismo nivel de detalle el que tiene. Es como que lo que le das a uno, pues no lo tiene el otro. Entonces ahí yo te diría que lo que a ti sientas mejor para ti. A ver, evidentemente en comodidad y en todo la online me vendría mucho mejor, pero tendría que ver también cuando la sacáis al final o no. Yo por compartirte mi experiencia con otras formaciones, es cierto todo lo que estás comentando de que la online da un espacio de seguridad, entre comillas, o de familiaridad que te permite pues, romper una serie de miedos y de prejuicios que uno se autoimpone, que no te lo da la presencial. Pero sí que he echado de menos, y en las formaciones en las que han combinado esas dos cosas es lo que me ha parecido el tándem perfecto, es Ay, te has quedado ahí. Si me estás escuchando, te has quedado un momentito congelada. Sí, repite un poquito. Ahora te escuchamos bien, sí. Decía eso, que echaba de menos, o sea, que echaba de menos, no, que donde mejor ha funcionado es cuando ha sido online, por todo eso que acabas de comentar, pero ha habido algún encuentro presencial, porque ahí se terminan de aunar, el grupo coge más fuerza, parece que todo lo que llevas ese tiempo trabajando lo explotas ahí y deja como una huella, un sello que lo hace más permanente. Entonces, esa es la experiencia que mejor me ha funcionado a mí. Y bueno, me adaptaré, esperaré a ver si das una fecha ya por fin de la formación online, que llevo esperándola con anhelo. sé que es un trabajazo, entonces esperaré a ver qué pasa y me uniré por ahí, por ese entonces. Vale, te lo agradezco mucho y también esta paciencia que estás teniendo. Estamos muy motivados y con muchas ganas de hacerlo y está siendo apasionante el trabajo, realmente, ¿eh? Y no estamos descartando del todo el que haya algún o algunos encuentros puntuales, digamos, a lo mejor hacemos en función de muchos factores, pero a lo mejor alguno presencial sí que puede ser que lo hagamos. Vale, gracias, Isa. Sí, Bea. Buenas. Yo quería saber cuándo se tomará la decisión de si se tira adelante la formación en Barcelona ahora en abril o no. Yo estoy muy interesada en comenzar. Pues mira, en principio queremos intentar tomar la decisión entre esta semana y la que viene como mucho, porque estamos haciendo el movimiento que creemos que nos puede dar un poco eco para decir hay una respuesta suficiente o mejor esperamos. Entonces yo creo que, creo no, entre esta semana y la que viene os vamos a poder dar una respuesta concreta, vamos a decir, posponemos a tal fecha o arrancamos en tal fecha. En estos momentos estamos haciendo un trabajo para mover un poco más todo. Hay gente apuntada, hay gente interesada, pero de momento no estamos llegando al grupo que necesitamos mínimo para que salga adelante, ¿no? Entonces estamos justamente un poquito ahí, haciendo el ruido, sabiendo que puede ser que salga, pero todavía hoy estamos en espera de que se tenga que apuntar alguna persona más. Vale, o sea, en el plazo de las próximas 2 semanas lo sabremos seguro. Seguro, sin duda. Vale. Gracias, Bea. Muy bien. Si hay alguna pregunta más, ¿alguien tiene ganas de compartir alguna cosita más? Bueno, parece que no. Pues nada, entonces vamos a ir terminando por aquí, si os parece. Como os he dicho, en las próximas 2 semanas vamos a tener la claridad de cuándo podemos arrancar. Ojalá sea ahora mismo
Y si no, la fecha siguiente para Barcelona sería después del verano. Y ya os daríamos un nuevo calendario, lo haríamos también igualmente en Alas, sería un poco el mismo formato. Hola, Víctor. Y para la online, Isa, estamos trabajando para daros la prometida fecha. Estamos, ya te digo, estamos con las manos en la masa y queremos sacarla cuanto antes. Y esto sería un poco lo que haríamos, ¿vale? Así que no sé si, Víctor, que has dado la cámara, ¿quieres compartir algo? Nada, gracias por la información y me parece muy interesante lo que planteabais. Sí que os voy a mandar el formulario para que me mandéis información un poco de detalles. Pues a mí me interesaría para Madrid. No sé, ahora mismo creo que tenéis uno ya empezado y creo que te he oído que decías que otro para septiembre, ¿no? Efectivamente, sí. Ahora mismo empecé una en Madrid hace unos meses y la siguiente promoción de Madrid empezaría junto con la de Barcelona, más o menos junto, o sea, después del verano. O sea, como septiembre, ¿no? Sí. Septiembre, octubre, sí. Muy bien. Pues nada, agradeceros mucho este ratito de compartir, esta atención que habéis puesto, esta motivación y ese interés que me habéis transmitido. Y ojalá que el siguiente encuentro sea ya en formato formación, en online, en presencial, en el que tenga que ser. Ojalá. Y cualquier cosita a través de la web podéis poneros en contacto con Incorpore y resolver dudas. Y nada, que muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Gracias a ti, Antonio. Gracias. Chao. Y adiós. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Carlos. Chao.